Bueno, el día de hoy, compañeros, vamos a ver algunos aspectos relevantes entre la contabilización bajo NIF y algunas cosas que son no aceptadas fiscalmente, de todo lo que contabilizamos en en las empresas y esto, ¿vale? Mucho gusto, mi nombre es Juan Pablo Jiménez, soy contador público de profesión y bueno, ¿cómo le paso a esto? Entonces, bueno, entre las diferencias que se presentan en la contabilidad, existen las diferencias temporarias y las diferencias permanentes. Las diferencias permanentes son aquellas que sencillamente no se recuperan en el tiempo. Un ejemplo práctico de esto son por lo menos el GMF, el gravamen al movimiento financiero. Ese gravamen al movimiento financiero tiene un límite, el cual nos podemos tomar fiscalmente de todo lo que tenemos contabilizado en nuestra contabilidad, pero no lo podemos tomar 100%. Esa partecita que no nos podemos tomar sencillamente se convierte en una diferencia permanente porque si no nos lo tomamos en este año, en el año de causación, pues no nos lo podemos tomar en el año siguiente ni nada por el estilo. Las diferencias temporarias, en ese caso, sí tienen la, la característica de que no la podemos tomar más adelante, en periodos futuros. Entonces, bueno, vamos a ver. Permanentes son los que hemos conocido a lo largo de los años, que son aquellas que no son deducibles o recuperables en el tiempo. Es decir, estarán en su contabilidad, pero fiscalmente no. Algunas de estas, para tenerlas presentes, son, veamos, los intereses pagados por encima de la tasa de usura que decreta el Banco de la República. Esa tasa de usura es decretada trimestralmente y todos aquellos intereses que hayan sido pagados por encima de esa tasa que se decretó se consideran que no son fiscalmente aceptados. Intereses pagados o causados sobre deudas cuyo monto promedio esté por encima del nivel de endeudamiento. Esto se le conoce como su capitalización y es cuando los intereses están por encima de 3 veces el patrimonio líquido. Bueno, la subcapitalización es todo aquello que, bueno, es un procedimiento que uno hace que sencillamente coge el patrimonio líquido, lo multiplica por 3 y verifica los intereses y obligaciones financieras que tiene la empresa y aquellos que sobrepasen este monto, pues sencillamente se consideran no aceptados fiscalmente. Eso es. No son deducibles las multas, sanciones, penalidades, intereses moratorios provenientes de sanciones, condenas provenientes de procesos judiciales y administrativos. Esto en la lógica, digámoslo así, de que estos gastos no eran necesarios para la ejecución de la actividad económica de la empresa, sino que se incurrieron por, digámoslo así, en cierta forma no haber hecho bien las cosas. Entonces, pero no son deducibles. No son deducibles las sanciones de ICBF, DIAN, Seguridad Social. No son deducibles los gastos por Seguridad Social que no fueron pagados antes de la presentación de la renta. Bueno, en este caso uno puede tenerlos causados, pero si no fueron pagados antes de la declaración, pues no se pueden tomar, a pesar de que estén causados. No son deducibles las retenciones asumidas en renta, IVA o ICA. No son deducibles las donaciones que no cumplan con los requisitos que esas deben de tener. No es deducible los contratos celebrados con independientes que no cotizan en seguridad social, es decir, todas aquellas cuentas de cobro que no llegan y todos esos contratos que se hacen y si el tercero no está cotizando en seguridad social y debió haberlo hecho, pues sencillamente ese gasto se vuelve un gasto no deducible para la compañía. No son deducibles los pagos sin retenciones efectuadas a la casa matriz en el exterior. Todos esos pagos que se les debió haber hecho retención y no se le hicieron, no se vuelven no deducibles. No son deducibles los pagos a empresas en jurisdicciones no cooperantes y que no se le haya practicado retención en la fuente. No son deducibles las pérdidas en venta de activos fijos o móviles, o sea, inventario, que están señalados en el artículo 148 o el 155 del Estatuto Tributario. No es deducible las pérdidas en bienes no utilizados, es decir, esos bienes o activos fijos o inventarios que no estábamos usando y sencillamente decidimos mm, venderlo por debajo del precio y debajo del costo y obtuvimos una pérdida, a pesar de que no estaban siendo usados y todo ese tipo de cosas, no son deducibles. No son deducibles los costos y gastos de ejercicios anteriores.
No son deducibles los costos y gastos que se debieron practicar retención y no se le efectuó. No es deducible los gastos en atención a clientes, que se pase del 1% de los ingresos fiscales netos, según el artículo 107 raya 1 del Estatuto Tributario. Aquí hablamos de esos gastos de representación, ¿listo? Todos aquellos gastos de representación, atenciones que tenemos con los clientes y demás, si se llegan a pasar del 1% de los ingresos fiscales netos, eh, esa parte que sobrepase el 1% sería no deducible. No es deducible el resultado del método de participación, según el artículo 105 del Estatuto Tributario. No es deducible el 50% del GMF, como empezamos a hablar en la presentación. No son deducibles los gastos en el exterior que superen el 15% de la renta líquida antes de restar dichos gastos. Hay que tener en cuenta que tenemos que mirar también si hay un hecho de que sencillamente para obtener esos ingresos en el exterior tuvimos que haber hecho unos gastos en el exterior. También tenemos que ver si estos gastos en el exterior tuvimos que haberle aplicado retención en la fuente y no lo hicimos. Y bueno, para poder verificar todo este tipo de cosas. No son deducibles las compras a proveedores ficticios, artículo 671 del Estatuto Tributario. No son deducibles los costos y gastos grabados con IVA que se han efectuado con no responsables de IVA sin RUT y que superen el tope de los 3.300 VT. Es decir, nosotros como empresa muchas veces compramos a persona natural, pero pues no estamos pendientes de lo que estamos o de los montos que estamos comprando. En ocasiones las compras pueden superar los 3.300 VTs. En ese momento, cuando superen los 3.300 VT, se supone que una de las obligaciones es decirle al proveedor que ha superado el tope y que su RUT debe ser actualizado por régimen común. Bueno, en este momento ya con la ley de financiamiento y eso, ahorita es responsable de IVA. Por lo cual el proveedor o para nosotros como empresa se debe traer un RUT donde la persona sea responsable de IVA para que a partir de ahí estos costos y gastos sencillamente se vuelvan deducibles o si no tendrán la característica de no deducibles. No son deducibles los costos y gastos sin factura o documento equivalente, según el artículo 771 raya 2 del Estatuto Tributario. No son deducibles los bienes introducidos al país sin pagar aduanas, artículo 771 raya 3. No es deducible los impuestos de renta y complementario. No es deducible costos o gastos asociados a ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, ni a rentas exentas. Es decir, si sobre los ingresos que estamos obteniendo no vamos a pagar impuestos, pues esos costos y gastos asociados a esos ingresos, pues tampoco deberían ser deducibles, ya que los ingresos no están grabados. No es deducible el rechazo de los costos y gastos en excesos por aplicación del régimen de precios de transferencia. No son deducibles los gastos reconocidos por retenciones aplicadas sobre ingresos en los países de la CAN, artículo 254 del Estatuto Tributario. No es deducible el pago de regalías a vinculados del exterior por explotación de intangible formado, artículo 120 del Estatuto Tributario. No es deducible el 100% del costo o gasto por sobretasa eléctrica que paguen quienes no son usuarios industriales. Bueno, eso es una cuestión ahí del servicio público de energía eléctrica que viene relacionado y es esa sobretasa la debemos discriminar del servicio de energía eléctrica para tenerla presente porque cuando hagamos la declaración de renta sencillamente no la podemos tomar. Entonces deberíamos, al momento de causarla, deberíamos poder discriminar qué es servicio de energía y qué es sobretasa, cosa que nos quede muy fácil cuando estamos haciendo la depuración de renta, poder identificar y no tener que llegar a fin de año y tener que buscar todos los recibos de energía eléctrica para comenzar a sumar cuánto es la sobretasa y poderlo quitar de ahí. No es deducible el gasto por inventario faltante que supere el 3%. No es deducible la depreciación o amortización adicional de activos ya depreciados fiscalmente antes del proceso de convergencia. Es decir, pues, activos
que ya teníamos depreciados y con valor en libro cero, y que sencillamente por proceso de convergencia lo hayamos vuelto a activar, pues le estaríamos haciendo dos veces la depreciación. Por lo tanto, estaríamos como duplicando el gasto que nos estamos tomando fiscalmente en la declaración. Entonces, por eso no es deducible. Y no son deducibles los ajustes contables por cambios en políticas contables, según el artículo 289 del Estatuto Tributario. Bueno, esos son algunos de los aspectos a tener en cuenta de los no deducibles o sencillamente diferencias permanentes. Espero les haya agradado y este pequeño video les sirva por ahí de repaso, estudio o recordatorio para algunos puntos. Esperamos estar trayendo más en estos días. Que tengan un excelente día, compañeros.